Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Cualquiera pensaría que nosotros aquí nos ponemos de acuerdo para algunas cosas, pero no nos ponemos de acuerdo, sino que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la unidad, dirige la iglesia siempre que nos sometemos a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia entre ofender y maltratar a un extraño y ofender o maltratar a alguien que te ama. Si ofendemos o maltratamos a una persona extraña, esa persona con toda seguridad se va a enojar y quizás se desquite, quizás nos ataque, quizás reaccione, pero básicamente se va a enojar. Pero si nosotros ofendemos y maltratamos a alguien que nos ama, esa persona se va a entristecer, se va a doler y quizás no haga nada, pero va a quedar replegada y la vamos a sentir de pronto lejana. Con este texto y con miles de textos que hay a través de toda la Escritura, Dios trata de que nosotros entendamos quién es el Espíritu Santo. Y esa es una pregunta que quizás muchos nos hemos hecho, pero es la pregunta menos contestada y es la pregunta menos analizada o quizás la respuesta más ignorada. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Y el solo hecho de que la Biblia diga no entristezcan o no contristen, la versión Reina Valera dice contristar, pero ya esa es como una palabra en desuso, realmente es entristecer. Hay una versión que dice no hagas llorar al Espíritu Santo de Dios. Esta versión dice entristecer, la Biblia de las Américas dice entristecer, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Y solamente con esa frase la Biblia nos muestra con total claridad que el Espíritu Santo es una persona porque es una persona que tiene afectos, que tiene emociones y que es sensible. Yo pienso que esa es la palabra clave, además de que tiene afectos, además de que tiene emociones, porque esos son los componentes esenciales de una persona. Algunas sectas, algunas religiones ven al Espíritu Santo como una fuerza activa. Es más, hay personas que dicen creer en Dios y dicen que simplemente Dios es un poder superior. No, Dios tiene un poder superior, pero Él no es un poder superior. Él es una persona. Él es una persona, Dios es una persona, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios y es una persona, pero sobre todo podemos decir que de las tres personas de la Trinidad es la persona más sensible. Es más, podemos recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando lo atacaban y decían que Él hacía todos los milagros por obra de Belcebú y no por obra del Espíritu Santo. Belcebú era un nombre que le daban al diablo. Entonces, Él decía que cualquier afrenta contra el Hijo de Dios sería perdonada. Pero el que afrentare al Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, no se le perdonaría ni en esta vida ni en la otra. Ese es un tema para otra ocasión. Lo que quiero que retomemos de esta expresión del Señor Jesucristo es la gravedad de ofender o de blasfemar al Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que retomemos porque es un asunto que habla de la sensibilidad del Espíritu Santo, de lo sensible que es hacia nuestras reacciones, hacia nuestras opiniones, hacia nuestras decisiones, hacia nuestra conducta, hacia nuestra manera de pensar. ¿Podemos entristecer a Dios? Y la respuesta es sí.
¿Puede seguir Dios siendo Dios aunque lo entristezcamos? Sí, Dios sigue siendo Dios. A diferencia de una persona deprimida y triste que queda anulada, que queda estancada, que se hunde en un mar de angustia y de dolor y que puede terminar en una clínica, a Dios no le pasa nada de eso. Pero la emoción sí la tiene, la tristeza sí la tiene porque es una persona y las emociones son un componente básico de la personalidad. De hecho, cuando no hay emociones, estamos frente a una persona psicópata, enferma. Cuando la persona no tiene emociones, cuando la persona no tiene afectos, cuando la persona no se ofende, ni se hiere, ni se duele por nada, estamos frente a un psicópata. Esas personas son altamente peligrosas. Ahora, el Espíritu Santo de Dios dice que se entristece. La primera pregunta que quiero que nosotros nos hagamos en esta mañana es: ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién es? Mire la forma como lo llaman ahí, Espíritu Santo de Dios. Y como les decía que es una persona, quiero que vayamos a algunos textos. Es imposible hacer un mensaje de 50 minutos acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero voy a retomar solamente unas notas que hablan claramente de eso. Palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Entonces, hermanos, vamos a las palabras de Jesús en Juan 14, del versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Todos los términos que hay ahí, todos los verbos que hay ahí se refieren a una persona. Lo primero es que dice consolador, consolador. No podemos ser consolados por ninguna fuerza, ni por ninguna energía, ni por ninguna idea. Para ser consolados necesitamos que una persona se ponga al lado nuestro. Y exactamente eso es lo que traduce la palabra consolador, que es paracleto en griego. Significa uno que se coloca al lado para ayudar, para defender, para animar. Esa es la palabra que ha sido traducida como consolador. Es un lenguaje eminentemente humano y sensible. Además de eso, además de que es el consolador, dice que estará con nosotros para siempre. Estará con nosotros para siempre. No me dejará, dice, cuando mi fe mengue, no me dejará, como cantábamos ahorita. Cuando en mi fe se meta el sol, dice el cantante. Y realmente esta es una verdad bíblica. Una verdad bíblica. Él no te dejará, y después les digo por qué. También dice que es el Espíritu de verdad. ¿Recuerdan lo que el Señor nos enseñaba la semana pasada o antepasada? Que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, que tenemos que desechar la mentira, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y dice que el mundo no puede recibirlo. El mundo no puede recibirlo porque simplemente ni lo ve ni lo conoce, pero nosotros le conocemos porque otra vez otro verbo que tiene que ver con personas, porque mora con nosotros. Morar se aplica de los seres que viven, de las personas, de los seres humanos. Pero en este momento se está aplicando al ser del Espíritu Santo de Dios. Mora con nosotros. Vamos al versículo 25 de ahí mismo, del capítulo 14 de Juan, y dice el Señor Jesús una vez más: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces tenemos al Espíritu Santo que enseña y recuerda.
enseña y recuerda. Es el enviado del Padre. Y si se están dando cuenta, Jesús equipara al Espíritu Santo con su propia presencia, diciendo: yo me voy, pero Él viene. Yo me voy, pero otro viene. Yo me voy, pero otro estará con ustedes. Yo me voy, pero Él hará lo mismo que yo hago. Yo me voy, pero ustedes no estarán huérfanos. Ustedes no estarán solos. Él vendrá. Es una persona, la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es clave en todo el proceso de nuestra salvación. Y yo quiero que por un instante meditemos en todo lo que el Espíritu Santo hace y está haciendo en nuestras vidas. Número uno, el Espíritu Santo de Dios es el que nos hace ver nuestro propio pecado. Él tiene la misión aquí en la tierra de convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Una persona bajo la actividad del Espíritu Santo es una persona que puede no solamente confesar su pecado, sino estar consciente de la gravedad de su pecado y al mismo tiempo apartarse de su pecado. Ese es el poder más grande del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La capacidad de mirar hacia adentro, a donde nunca miramos, porque siempre miramos afuera para señalar y condenar. El dedo está listo para decir tú, pero nunca el dedo nos señala a nosotros mismos. Y solamente el Espíritu Santo de Dios es el que hace que nosotros estemos conscientes de nuestro pecado. El único que nos lleva al arrepentimiento genuino, no al remordimiento hipócrita de el hombre que de pronto trata mal a su mujer y de pronto aparece con flores al día siguiente. Eso es un remordimiento de conciencia. Yo estoy hablando de la operación que hace el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras conciencias, sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro ser, mostrándonos nuestro pecado, convenciéndonos de que necesitamos perdón, misericordia y gracia. Eso lo hace única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo de Dios es hacer que nazcamos de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo qué está sucediendo. Y él dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Palabras de Jesús. El Espíritu de Dios es como el viento, ni lo ves, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es así. Nacido de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, además de que te hace nacer de nuevo, te ilumina para que entiendas la palabra de Dios. Ese libro raro. Ayer me tocó ir a un lugar donde yo no quería ir, pero me tocó ir. Y 2 horas de camino alargadas, hablando con una persona que no sabe ni qué es la Biblia, ni quién la escribió, ni por qué se escribió. Y yo podía ver todas esas tinieblas, y por mucho que yo me esforzara por explicarle, porque dice: pero ¿de dónde salió la Biblia? Y yo: ay, qué pregunta tan buena. Yo decía: sí, la pregunta es buena, pero el oyente es pésimo. No entiende, no escucha. Mire, hermano, no me sirve de nada que yo tenga la respuesta correcta. Esto es lo triste y lo doloroso de la condición humana, que no sirve de nada que yo me haya pasado 30 años estudiando la Biblia y de dónde viene y para dónde va y que me la sepa de memoria. No sirve de nada si la persona que me pregunta tiene el entendimiento entenebrecido. No sirve de nada. Por eso te digo, si tú puedes oír la palabra de Dios y decir amén, ¿verdad? Así es. Mira, yo no sabía
Te llegó la luz del Espíritu. Eso no es que tú seas inteligente, no. Es que el Espíritu Santo te ha alumbrado para que te resplandezca la gloria de Dios, para que la sabiduría de Dios y la mente de Dios pueda ser comprendida por la mente tuya. Esa es la obra del Espíritu Santo y es una obra supremamente gloriosa. Sin esa obra no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que reparte los dones a la iglesia. El Espíritu Santo es el que te da los dones que tú tienes para servirle a la iglesia. Te lo repito porque creo que con eso ya quedas listo. El Espíritu Santo es quien te ha dado los dones que tienes y son para servir a la iglesia. Así de sencillo. El Espíritu Santo es el que te da el denuedo y el poder para predicar el Evangelio tal como es. Sin suavizarlo, sin adulterarlo, sin dañarlo y sin tampoco contaminarlo, porque a veces el Evangelio se expresa correctamente, pero con el espíritu incorrecto, no es con el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra y que nosotros rogamos como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Así que eso tiene un tono también. No es solamente que el Evangelio esté arreglado, esté bien, así punto A, punto B, Jesús murió, el pecado. No, basta con eso, con qué espíritu lo estás predicando. Eso también hace efecto, porque el espíritu es el que le va a dar la capacidad al que te oye de convencerse de que lo que tú estás diciendo es verdad. Y si lo que tú estás diciendo es verdad, pero no es el Espíritu Santo el que te guía, ni es el tono de Dios el que tú tienes, tampoco funciona. Yo tengo también que estar lleno del Espíritu Santo para poder predicar lo que el Espíritu Santo me acaba de mandar a predicar. Así de sencillo. El Evangelio lo inspiró el Espíritu Santo, la escritura del Evangelio la inspiró el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero tiene también que ser predicada por hombres llenos del Espíritu Santo. Él te da el poder, Él te da la autoridad. Y podríamos alargar la lista. Él está encargado de tu crecimiento espiritual. Él es el que está encargado de tu crecimiento espiritual. Él es el que tiene el amor que necesitas para crecer. Él es el que tiene el dominio propio que tú necesitas para no pecar. Él es el que tiene la sabiduría y la prudencia para que sepas cuándo hablar y cuándo callar. Él es el que tiene la fortaleza para que puedas soportar. Él es el que tiene la paz para que puedas vivir en medio de la tormenta. Él es el que tiene el gozo para que puedas sonreír aunque el mundo esté de cabeza. El Espíritu Santo es todo en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos guía para orar. El apóstol Pablo escribía en el capítulo 8 de Romanos que, mire, nosotros somos tan malos para las cosas de Dios que ni siquiera sabemos por qué orar. Nosotros siempre que vemos, vamos a orar por esto. Yo, pero un momentico. Y si la señora tiene 97 años, ¿cómo vamos a orar para que se sane? Vamos a orar para que se salve, para que se arrepienta, para que el Espíritu Santo le muestre todo lo malo que ella ha hecho y pueda pedir perdón y irse de aquí en paz. Pero bueno, no siempre sabemos cómo pedir. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo viene en esa necesidad, en esa falencia de nuestra vida. El Espíritu Santo viene. A veces quieres algo, quieres un viaje, quieres una cosa y no sabes si pedirla. Porque, ojo, en la Biblia hay historias, momentos en que la gente pidió cosas que no debió pedir. Y Dios se las dio, porque usted va a decir, sí, pero hay veces que Dios, te voy a decir algo rapidito, hay veces que Dios te concede lo que pides porque ese es tu castigo. O sea, si tú eres un avaro que le estás pidiendo a Dios cosas, Dios dice, dale eso, que con eso vas a ver cómo se le quita la avaricia. Y así le pasó a la generación que salió del desierto cuando pidieron carne porque no querían más maná, querían cambiar el menú y dijeron, uy, no, que es artena, maná de día, maná de noche. No, queremos un sándwich, queremos ¿cómo que se llama? Unas costillitas, queremos carne, queremos la codicia, la lujuria, la glotonería, todo se juntó. Y Dios dijo, sí, eso es lo que quieren, ahí vaya hasta que se les salga por los dientes. Y estaban tan desesperados que empezaron a morder los animales crudos. Pero
detrás de ellos, dice la Escritura, venía una mortandad, iban cayendo todos muertos. ¿Por qué? Porque el que había respondido a la oración le había respondido como un castigo, no como una bendición. Así que hay que saber pedir como conviene. Y debemos tener ese temor siempre al pedir. Temor que tuvo el Señor cuando dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Temor que viene de la convicción de saber. Escuche, que si usted pide algo que no le conviene y desaprovecha algo que Dios tiene en su mente, que es mucho mejor, usted pierde. O sea que en toda petición hasta puede haber pérdida si no es la voluntad de Dios. Y dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y utiliza la palabra gemidos, o sea, la palabra gemidos, que tiene que ver con una expresión de dolor. Él intercede por nosotros, dentro de nosotros y a favor de nosotros. Es tremenda la obra del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un hombre y una mujer de oración, que es lo mejor que puede desear usted en esta vida, usted tiene que conocer al Espíritu Santo, que vive en usted, que mora en usted, pero que hay cosas que lo mantienen neutralizado. Y de eso es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar hoy. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba de diferentes maneras, porque es que ese es otro problema que tenemos, que nosotros queremos encasillar al Espíritu Santo en una forma de manifestación exclusiva, de una forma de manifestación formateada, o sea, así, o sea, si el Espíritu Santo viene, tiene que haber fuego. Si el Espíritu Santo viene, tiene que haber viento. Si el Espíritu Santo viene, se tiene que privar todo el mundo. Si el Espíritu Santo viene, hay que aullar como lobos. Y les voy a decir algo: de pronto sí, de pronto no. Ojo, que yo no estoy diciendo que no, porque por ahí andan algunos diciendo que no. Por ahí, no, es que el Espíritu Santo no puede hacer nada, ya, eso es de puro loco. O sea, si hablaron en lengua, eso es un fenómeno de la glosolalia, de la yo no sé qué, pero esas lenguas no son del Espíritu Santo. Si vino un fuego, no, eso fue un proceso de la naturaleza, pero eso no fue el Espíritu Santo. Hay gente que se dedica a enmarcar al Espíritu Santo en sus reglas. Y dice que el Espíritu Santo ya no habla en lenguas. Ya eso no es de Dios. El Espíritu Santo no puede usar sino a cierto tipo de siervos, siempre y cuando cumplan los requisitos y además sean varones. El Espíritu Santo no puede ya sanar enfermos, porque eso es una prerrogativa exclusiva de los apóstoles. Así que ahora hay que ir a Sura o a Sanitas a ver si nos curan, o sea que estamos perdidos. Entonces se acabó. No coma más nada malo, porque se va a morir de una enfermedad horrorosa. Deje todo, deje Coca-Cola y deje todo, hermano, porque ni Sanitas ni Sura. Y si el Espíritu Santo no nos sana, yo no sé dónde vamos a quedar. Y así hay una cantidad que el Espíritu Santo se dedican a clasificar todos los no del Espíritu Santo. Oye, eso es una necedad grandísima. El Espíritu Santo no tiene límite. El Espíritu Santo no puede ser determinado por las reglamentaciones de los hombres. Entonces, vuelvo y les digo, puede que haya humo, puede que no. Puede que haya fuego, puede que no. Puede que hables en lenguas y puede que no. Pero tú no puedes decir qué es lo que es sí y qué es lo que es no. Porque precisamente es el Espíritu de Dios. Está por encima de ti. Está por encima de ti. No sé si ustedes recuerdan a Elías, que se fue huyendo de Dios y empezó, le dio la depre y etcétera, etcétera. Y en la manifestación de Dios se muestra que primero hubo un torbellino, después hubo un viento, y en cada experiencia que él tenía, porque él era un hombre así, un profeta de fuego, de poder, así, y dice que primero hubo un huracán, un viento, un torbellino, y entonces dice, y el Señor no estaba en el torbellino, y el Señor no estaba en el viento, y en el Señor no estaba en el huracán, y de pronto hubo algo que él no sabía. Él no sabía que Dios también se manifestaba en un silbo apacible. Y eso es lo que tenemos que aprender, porque hay gente que piensa que gritando desciende el Espíritu Santo. Pero tú no sabes que a veces quedándote calladito, de pronto desciende más. Ay, que si yo no grito no tengo unción.
Es que si yo me quedo callado, entonces el poder de Dios. No, hermano, no. Él hace como quiere. Él hace como quiere. No te encasilles, porque normalmente el Espíritu Santo de Dios sorprende. Está por encima de nuestra mente y de nuestros pensamientos. En el Antiguo Testamento, como no se había pagado el precio, no se había satisfecho la justicia divina, el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas y a veces momentáneamente, a veces llegaba y lo abandonaba. Pero yo lo que quiero recalcar es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento pedía cosas para poder reposar sobre la persona. Pedía que se cumplieran algunos requisitos, algunas, condiciones. Y yo quiero traer a colación a unos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y que algunos cumplieron con los requisitos y pudieron terminar su vida de forma gloriosa, llenos del Espíritu Santo, pero hubo otros que maltrataron tanto al Espíritu Santo que el Espíritu Santo los abandonó. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Uno de ellos, y es un personaje que yo digo, ¿por qué nunca he predicado de él? Porque su historia es tan compleja, tan patética, tan triste, tan dolorosa. La historia de Sansón. Y al mismo tiempo es sorprendente que lo colocaron en el hall de la fama, en el hall de los héroes de la fe. Y es Sansón. Se van a estudiar la vida de Sansón cuando lleguen a sus casas, que está en el libro de los jueces del capítulo 13 al capítulo 16. Se las voy a contar rápidamente. En la época de los jueces, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, y cuando uno hace lo que le da la gana, siempre se la embarra. Entonces, ya se puede imaginar una sociedad donde todo el mundo hace lo que le da la gana. O sea, es suficiente que hayan 3 personas en una comunidad que hagan lo que les da la gana para formar problemas, pero imagínense si toda la comunidad hace lo que le da la gana. Bueno, ya se puede imaginar una sociedad corrupta, depravada, que terminaba siempre siendo esclavizada. Y Dios en esa época lo que hacía era escoger hombres de manera especial y llenarlos del Espíritu Santo. Y Dios se le apareció a la mamá de Sansón y le dijo: tú vas a tener un niño, pero yo necesito que tú te apartes del vino, que tú te apartes de toda cosa inmunda. Yo necesito que tú te consagres, porque yo voy a colocar ahí una criatura en tu vientre, vas a salir embarazada, pero esa criatura va a estar llena del Espíritu Santo y va a tener un propósito. Entonces nace Sansón y Dios le dice a la mujer: a este niñito no le pueden cortar el pelo, tiene que hacer un voto de nazareato, que no voy a explicar aquí, pero consistía en palabras más, palabras menos, estar consagrado para Dios. Y esa consagración en el Antiguo Testamento consistía en muchas cosas, pero básicamente no se le podía cortar el pelo al niño, no podía tomar vino ni ninguna bebida embriagante, no podía comer ningún alimento de los que contaminan y no podía tocar nunca un muerto. A cambio de eso, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, no para que Sansón hablara en lenguas, sino para que Sansón tuviera una fuerza descomunal, tremenda, terrible. Nadie podía contra Sansón. Pero Sansón tenía un problema. Sansón tenía un problema que es muy común, ¿cierto? Muy común, de lo más normalito. El niño, pero es que el niño, pero es que si le gustaran las mujeres eso no tiene nada de malo, porque es que hoy en día esto ya es una virtud, que a los hombres les gusten las mujeres. Bendito sea Dios. Pero el problema era que le gustaban las mujeres malas, o sea, las impías. Los padres le dijeron: niño, pero es que no hay mujeres aquí en Israel, que es que te vas. Esas son las que a mí me gustan, las cainitas, las descendientes de Caín. Esas son y yo quiero esas. Y el hombre era todo problemático, conflictivo y sobre todo, además de promiscuo, profano. Escuche, profano.
Porque todas las mujeres que tuvo Sansón fueron mujeres impías, que se burlaron de él. Y él le entregó a esas mujeres su fuerza, el conocimiento de lo más sagrado que tenía, de su compromiso con Dios, de sus votos a Dios, de su consagración a Dios. Qué tristeza que un hombre pierda en una cama todo lo que Dios le ha dado. Qué tristeza. De verdad que es supremamente doloroso. La historia de Sansón me parece tan dolorosa, tan patética, pero no la voy a contar porque ustedes esta tarde se la van a leer. Lo que les voy a decir es que después de jugar una y otra vez con su llamado, con su misión, con su unción, con todo lo que el Espíritu Santo le había dado, dice la Escritura, ya Dios lo había abandonado. O sea, Dios, vez tras vez, porque no fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Léalo. Llega un momento en que Él desarrolla una conciencia tan cauterizada, que es el punto donde el Espíritu Santo no quiere que nadie llegue, de que la persona cree que puede seguir pecando y como no ha pasado nada durante todas las veces que no va a pasar nada. No, pero hay un momento en el que no lo sabes. Hubo un momento para Sansón y Dios lo abandonó y lo dejó. Y allí, hermanos, lo derriban, le sacan los ojos. Bueno, eso es totalmente vergonzoso. Tenemos otro hombre también que fue ungido por Dios. Recibió el Espíritu Santo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, recuerden. Todo esto aplica para el Antiguo Testamento. Este hombre fue el rey Saúl, también pedido como rey por el pueblo de Israel. Y este hombre es ungido. La Biblia dice que Dios le muda el corazón. Mire, Saúl profetizaba con la compañía de profetas. Y era de ese tipo de profetas así que se priaban y caían al piso. Así era Saúl, de esos que forman berrinche, ¿cierto? Ay, que está llegando, que ya que me privé. Así era Saúl, de los que se privan. Cuando según ellos viene así llenito del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Saúl? Un día escuché una canción y en la canción decía que las mujeres cantaban que David había matado más gente que él y le dio un ataque de envidia que lo llevó a la destrucción. Envidia, deseo de reconocimiento, celos, comenzó a atacar al ungido de Dios. Y finalmente la Biblia dice que el Espíritu de Dios dice literalmente, yo me limito a decir lo que la Biblia dice. A los que les gusta formar trifulca, que armen la trifulca, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Lo abandonó. Y a cambio de eso, un espíritu inmundo lo atormentaba. Terminó consultando brujos, terminó practicando el espiritismo. Terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque no cuidó el depósito que tenía. No cuidó lo que Dios le había dado, el Espíritu Santo de Dios. Pero yo tengo dos ejemplos que están en el Nuevo Testamento. Bueno, pues toda la Biblia está llena de esos ejemplos, pero yo tengo dos ejemplos que me encantan acerca de hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y que sí cuidaron ese legado. Sí cuidaron ese regalo, digámoslo así. El primero de ellos fue Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tan lleno del Espíritu Santo que siendo un feto podía reconocer la presencia de Jesús en el vientre de la otra mujer. Impresionante, hermano. Y no solamente él, sino también sus padres. Supieron guardar y proteger la santidad del ser, escuche, del ser, Espíritu de Dios que habitaba en Juan. Supieron preservar, salvaguardar, cuidar y proteger. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos con el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros. Y Juan vivió una vida donde no se permitió. Escuche, Juan el Bautista tenía una misión tremenda y para esa misión estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de todo el poder de Dios. Y esa misión era llevar a las almas a los pies de Cristo, allanar el camino para que la gente recibiera a Cristo. Y te quiero preguntar, iglesia, ¿no se parece eso a la misión que tú y yo tenemos?
¿No es esa? ¿No es igual? ¿No estamos aquí para que la gente conozca a Jesucristo? Y no hemos sido también revestidos de ese poder precisamente para que lo hagamos bien. Y no tenemos la misma responsabilidad delante del Padre de cuidar ese poder. Y resulta que Juan el Bautista y sus padres no escatimaron nada para proteger la unción del Espíritu Santo que él tenía, la persona del Espíritu Santo que moraba, que habitaba en Juan el Bautista. Y es un hombre que peleó con la avaricia, peleó con la codicia y peleó con la fama. Escucha bien, te lo voy a repetir. Hay 3 cosas que destruyen el alma del ser humano: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de comprar todo lo que existe, de tener todo lo que hay. Los deseos de la carne son los deseos de saciar todos los apetitos: sexual, de glotonería, de hambre, de sed, de descanso, de sueño, de todo tipo de placer. Los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida es el deseo de ser reconocido, de ser famoso. Y Juan el Bautista peleó con las 3 cosas. Pero no así que dijo como nosotros, bueno, un poquito. Un poquito, o sea, tampoco que lo vayan a tratar uno mal, no, un poquito. Y yo no me voy a hacer. Él peleó con todo eso. Peleó con todo eso. 0 avaricia, 0 codicia, 0 deseo de ser reconocido. ¿Ve? Puro desierto. Eso fue Juan. Yo no estoy diciendo que se vayan para el desierto. Yo no estoy diciendo. Estoy diciendo cómo Juan guardó su depósito. Cómo Juan creó con su vida el ambiente propicio para que el Espíritu hiciera todo lo que tenía que hacer a través de él sin estorbo alguno. Juan el Bautista, Jesús dice, el más grande de todos los hombres, que ha venido a través de una mujer. Luego tenemos a Esteban, lo pongo también de ejemplo, hombres que supieron valorar la grandeza del Espíritu Santo dentro de ellos, porque una cosa es que valoremos la grandeza de Dios y lo adoremos. Dios está sentado en el trono. Pero es que hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, y es a valorar la grandeza del Dios que mora dentro de mí. Escucha, dentro de mí. Dentro de mí. Cuando yo aprendo eso, dejo de ser un hipócrita religioso que anda como un santurrón aquí adentro y como un repelente allá afuera. No, yo tengo que aprender a valorar el Dios que vino a morar dentro de mí a través de su Espíritu. Y eso fue lo que valoró Esteban. Recuerdan que se formó un problema porque las viudas griegas decían que no les servían a ellas sino a las judías, o sea que había discriminación. Y se formó un tropel ahí y dijeron, escojamos varones llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esa era la clave. Escojamos varones llenos del Espíritu Santo. Oye, ¿cómo se escoge un varón lleno del Espíritu Santo? O sea, como si el Espíritu no se ve. Si el Espíritu no se ve, ¿quién aquí está lleno del Espíritu Santo? Yo, ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hicieron para saber quién estaba lleno y quién estaba vacío? O quién estaba medio así, medio escaso. ¿Cómo hicieron? Bueno, cuando terminemos el mensaje lo vamos a saber, pero el asunto es que era evidente que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y capacitado para servir una mesa, para servir platos, para ser equitativo a la hora de repartir. ¿Sí ve? Servir, equitativo. Fue dotado con el don de servicio, Esteban. Pero fue dotado también con el denuedo para predicar. Tenía una sabiduría y una capacidad para predicar. Y predicando en las calles, todos los fariseos, dice la Escritura, que no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. Decidieron apedrearlo. Y estaba tan lleno del Espíritu Santo que en vez de sentir dolor por las piedras que le caían, lo que hacía era que tenía visión. Escucha, el Espíritu Santo es como una anestesia, neutraliza el dolor. Neutraliza el dolor. Y en medio del dolor te da una visión. Y la Biblia dice, es increíble, estaban apedreando a Esteban y dice que él comenzó a decir, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie esperándome para recibirme, así que tiren todas las piedras que quieran, que yo me voy con el Rey, allá me está esperando.
La única preocupación de Esteban era: ¿qué va a pasar con todos los que me tiraron piedra? Y por eso su única oración fue: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Y estoy hablando de Esteban. Impresionante, me parece impresionante. Pero ahora, el Espíritu Santo en nosotros. Ya llegamos al Nuevo Testamento con Esteban. ¿Qué y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo en nosotros, los del Nuevo Testamento? ¿Cómo llega a nuestras vidas? Bueno, el Espíritu Santo de Dios es la gran promesa de Dios para nosotros. Vamos a Gálatas un momentico. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Sí, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió. Escuche bien, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe nosotros recibiésemos muchísimo dinero y muchísimas riquezas. Los que no están leyendo la Biblia dirán: esta es la iglesia que estaba buscando. Ay, bendito sea Dios. Señor, voy a leerlo ahora sí bien, tal cual como dice la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál bendición de Abraham? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley por nuestra, escuche, porque hay veces que no entendemos, por nuestra desobediencia a la ley, no podemos recibir el Espíritu de Dios. Pero Cristo obedeció la ley y pagó la deuda que nosotros teníamos por desobedecerla. O sea que además de que la cumplió, también pagó por nosotros como si Él no la hubiese cumplido. Nosotros no la cumplimos y Él pagó. Saldada esa deuda, es que nosotros recibimos la bendición del Padre, que es la herencia que Dios le prometió a Abraham desde que lo llamó y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted puede ser descendiente de Abraham solamente cuando acepta el regalo de la redención, del pago de la gracia que está en el Señor Jesucristo, quien paga por sus pecados de manera gratuita y lo hace heredero de su Santo Espíritu. Hace que usted pueda recibir de gracia el Espíritu de Dios. Así que no se recibe el Espíritu de Dios por obras, que es lo que dice en la primera parte del capítulo 3 de Gálatas. No se vaya de Gálatas y vamos al 1. El apóstol Pablo está molesto porque los gálatas están circuncidándose para poder considerarse que son parte del pueblo de Dios. Y él está enojado. Y mire lo que dice capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Son preguntas retóricas que tienen una obvia respuesta.
ninguno puede recibir el Espíritu por cumplir con las obras de la ley, porque ninguno las puede cumplir. El único poder que tiene la ley sobre nuestras vidas es condenarnos. La ley no tiene poder para salvarnos. Si la ley tuviera poder para salvarnos, Jesucristo no hubiese venido a la tierra. Entonces, la ley no tiene poder para llenarme del Espíritu. Menos. Entonces, el Espíritu Santo no está en nosotros por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús. ¿Qué significa eso entonces? Hermano, que no lo podemos perder, que no se puede ir, porque Él no depende de nuestra justicia, ni está ahí por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús. Y la justicia de Jesús permanece para siempre. Él es el regalo que Jesús compró con su sangre para nosotros. Él es la promesa del Padre. Significa que el Espíritu Santo fue comprado con la sangre de Cristo para nosotros. Escucha. Y que además de eso, el tener el Espíritu Santo en nosotros es el cumplimiento de una promesa que es fiel y verdadero. O sea, la promesa de alguien que no miente. Esas son las garantías que tenemos de ser templo del Espíritu Santo. La obra de Cristo en la cruz y la fidelidad del Padre que prometió que lo tendríamos para siempre. Jesús, recuerden las palabras de Jesús: les mandaré un consolador que esté con ustedes para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Él es el sello y la garantía de nuestra redención. ¿Usted sabe lo que es un sello? Cuando usted sella un libro, cuando usted sella algo, es una marca, primeramente de pertenencia, de pertenencia. Hermano, y eso no importa en qué estado esté el libro. Si el libro dice, este libro le pertenece a tal persona, es de tal persona, usted no puede decir, pero es muy feo. Uy, pero ¿y por qué está así? No importa, tiene un sello, tiene dueño. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos sella. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Estar sellado significa que tenemos dueño, que fuimos comprados. Esas son unas realidades que no podemos olvidar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también las sabe. Nosotros a veces se nos olvida el sello que tenemos, pero el diablo pasa revista y dice, ahí están los sellados. No hay nada que hacer con ellos. Pero vamos a engañarlos. Vamos a hacerle creer que no tienen sello. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Pero a usted no le quitan ni le ponen el sello. El sello lo puso Dios. No porque usted se esté portando bien, ni porque usted tuviera algo especial. Porque Él en su soberana voluntad decidió escogerlo a usted y lo selló. Y punto. Usted tiene dueño. Y no solamente el sello implica propiedad de Dios, sino que implica que lo que Dios comenzó lo va a terminar. Que ese es un decreto divino. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dice, esto es mío, es posesión mía y yo voy a cumplir todo lo que me he propuesto hacer en esta vida. Así de sencillo, y todos tenemos ese sello, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero no nos abandona, no nos deja. ¿Por qué no nos puede dejar? Porque está ahí comprado por Cristo, es la tercera persona de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo le han dado orden al Espíritu que permanezca en nosotros. Jesús pagó para que permaneciera en nosotros y el Padre prometió. Ojo, el Espíritu Santo no se va a ir. No se va a ir. Y de pronto suene así, no se va a ir. No se va a ir aunque peques. No se va a ir aunque falles. No se va a ir aunque estés en crisis. No se va a ir. Y le pedía, por ejemplo, a Sansón que se mantuviera alejado, que se mantuviera limpio, que no se contaminara con los muertos, que no se cortara el pelo. A nosotros no nos piden nada de eso.
Oye bien, a nosotros Dios no nos pide nada, solamente la única petición de Dios es no lo entristezcas. No lo entristezcas. Dice, va a estar ahí todos los días de tu vida hasta el fin. El Espíritu de Dios mora dentro de ti y morará dentro de ti todos los días hasta el fin. Lo único que yo te pido, dice Dios, es que no lo contristes, es que no lo hagas entristecer. Eso es todo. Eso es todo lo que pide. Eso es todo lo que pide. Es decir, que lo malo que nos puede pasar es que lo hagamos entristecer. Una persona triste no habla. Una persona triste se repliega, se aleja, se aparta, se silencia, pero no se va. Pero no se va. Nosotros todos los que hemos creído en Jesús somos templo del Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo ejerza control sobre todas las áreas de tu vida, sí depende de ti. Sí depende de ti. Que el Espíritu Santo pueda permear tu mente, tu corazón, tus emociones, tus decisiones y tus conversaciones y tus pensamientos. Eso solamente depende de ti. Pero Él está ahí y quiere poseerlo todo, que no lo entristezca. Yo quiero, antes de que volvamos sobre las cosas que en Efesios capítulo 4 están escritas, que entristecen al Espíritu Santo, yo quiero que vayamos a un texto muy parecido que escribió otro escritor, un escritor totalmente diferente al apóstol Pablo, y fue Santiago quien escribió acerca del Espíritu Santo unas palabras muy parecidas que de pronto aclaran aún más el asunto. Vamos a Santiago, capítulo 4 de Santiago. Y vamos a leer solo del 1 al 5. Mire lo que dice Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Subraya la palabra entre vosotros porque esa es la clave de la tristeza del Espíritu Santo. Se lo repito. Pleitos y guerras entre nosotros, esa es la clave de la tristeza del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Si se dan cuenta, esta persona ha anulado por completo toda la influencia del Espíritu Santo en su vida. Ni siquiera sabe cómo pedir. Y recuerden que el Espíritu Santo es especialista en decirnos cómo pedir y qué pedir. Dice, pedís, versículo 3, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo siempre está presto. El Espíritu Santo quiere gobernar nuestra mente, nuestra vida. Quiere hacer la voluntad de Dios en nosotros. Es decir, quiere formarnos. Él es el encargado de formarnos para que nos parezcamos a Jesús. Él es el encargado de decirnos, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Él es el encargado de decirnos, habla, ves, predica. ¿Has escuchado la voz del Espíritu? Y uno dice, pero será, no será. Y el Espíritu Santo abre la boca y habla. Pero otras veces el Espíritu Santo dice, cierra la boca y no digas nada. ¿Cómo poder saber? Ahí no hay versículo bíblico que sirva. Estás en una situación y no sabes si hablar o callarte. ¿Hablo o me callo? Es el Espíritu Santo el que nos guía en esas circunstancias, en esas situaciones. ¿Lo dejo? ¿Lo tomo o lo dejo? Encrucijadas de la vida. Para todo eso, el Espíritu Santo es nuestra guía.
no lo entristezcamos, dice, porque Él nos anhela celosamente. ¿Y cuáles son las cosas que nos hacen entristecer? Vamos al capítulo 4 de Efesios nuevamente en el versículo 30. El contexto de la carta nos dice que básicamente son tres cosas las que entristecen al Espíritu Santo. Escucha bien. Básicamente son tres cosas las que entristecen al Espíritu Santo. Número 1, la manera como hablamos. Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando le mentimos al hermano hipócritamente, el Espíritu Santo se contrista. Se entristece, digámoslo así. Se entristece. Y usted está feliz porque usted está saliendo del problema echando su carreta. Pero el Espíritu está triste. Efesios capítulo 4, versículo 29. Vamos al 29 ahora. 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Las palabras corrompidas. Cuando nosotros llegamos al Señor, evidentemente, tenemos un léxico y tenemos un vocabulario propio del mundo. Y eso no se quita el día que nazco de nuevo. Eso no se quita. Eso está ahí pegado. Pero si yo sé que eso entristece al Espíritu Santo y tengo conciencia permanente de su presencia en mi vida, yo voy a ir cambiando el vocabulario. Palabras corrompidas, no solamente una palabra en particular, a veces son los chistes de doble sentido, a veces son las frases que tienen una segunda intención tapada. A veces es, por ejemplo, esos comentarios sarcásticos, que es una palabra corrompida, es una palabra que sale de un corazón que está sucio, que se quiere burlar del otro, que se quiere desquitar. Puede que sea una palabra obscena y puede que sea la más elegante, pero es una palabra destinada a hacer daño, a destruir. Eso es una palabra corrompida que sale de la boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que oyen. La manera como hablamos entristece al Espíritu Santo. Ahora, la manera como tratamos a los demás. Escuche bien, la manera como tratamos a los demás entristece al Espíritu Santo. Hay personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo, viven encerradas en una gruta, en ayuno y oración, no hablan con nadie, no llaman a nadie. No, hermano, ser lleno del Espíritu Santo es en la interacción. O sea, yo necesito el Espíritu Santo para interactuar en una gruta sola. No es necesario. Yo me meto en oración y ya no va a pasar nada. Todo lo que el Espíritu Santo es, amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia, todo eso se relaciona ¿con qué? ¿Con las cuatro paredes de mi gruta de oración? Por supuesto que no. ¿Yo cómo voy a amar un cuarto? ¿Yo cómo voy a desarrollar paciencia en un cuarto oscuro? ¿Yo cómo voy a desarrollar bondad, benignidad, mansedumbre en un cuarto oscuro? No, absurdo. Absurdo, no tiene sentido. Una persona aislada, una persona que vive en un trance espiritual, no es una persona llena del Espíritu Santo, es un místico, es un anormal. Eso no existe. Hay un tiempo para orar. ¿Y para qué oramos, hermano? Usted sabe, por lo menos yo oro ¿para qué? Para interactuar con la gente y no meter la pata. Por eso es que oro. O sea, yo oro por causa de la gente. La vida y la santidad se desenvuelve con la gente, con la gente. Con la gente. Ay, no, yo me encierro, chévere, me encierro en un cuarto y vengo aquí a predicar y luego salgo corriendo, me voy por la puerta esa que me la tienen tapada, no me dejan salir y desapareció la pastora ya que no tengo que saludar a nadie, chao, me voy. ¿Para dónde? Para allá, para el cuarto, otra vez a orar. Si cualquiera es santo. Pero me voy a volver loca.
Voy a terminar loca y el día que me suba aquí voy a decir un poco estupideces. No, ese no es el camino. Ese no es el camino. La manera como tratamos a los demás. Bueno, ¿y quiénes son los demás? Porque aquí todo el mundo se trata bien. 2 o 3 groseros que habrá. Pero de resto todo el mundo anda en perfecta santidad. No, los demás que tú vas a ver esta noche y mañana, en la mañana cuando te levantes. Esos son los demás, estos son los demás. Mire lo que dice aquí, versículo 31 y 32. Versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Eso se ve todo abstracto. Pero ¿qué tal gritería? Eso ya no es tan abstracto, ¿verdad? Ay, la gritería de la mañana, que se perdió el zapato, que quién va a sacar el perro, que... ¿Y usted cree que esa es la vida? Ay, no, pastora, pero es que eso es así. Sí, que eso es así, sí. Eso es hipocresía, hermano. Ahí no está el Espíritu Santo, está completamente apagado, anulado, cero Espíritu Santo. Eso es lo que está pidiendo Dios. Dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Pues ¿cómo? ¿Por qué estás triste? Pues porque en tu casa se forma una tremenda gritería cada vez que vienes para el culto. Porque aquí pones una cara hipócrita, una cara mansito. ¿Quién lo ve? Y allá se insultas, reniegas, maldices y te sale palabra, mira, deshonesta, corrompida, malévola, picante, de todo te sale allá en tu casa. Es el pequeño monstruo. Ah, el Espíritu Santo es permanente y por eso yo puedo hacer todo eso. No, lo tienes entristecido. Dice claramente, quítese de vosotros toda amargura, enojo y gritería. ¿Y por qué amargura, enojo, ira? Todo eso sale por la boca. Escucha, si en tu corazón hay amargura y hay enojo, eso va a salir por la boca. Un día, en cualquier momento o todos los días. O sea, de pronto sale una vez a la semana. O sea, cuando esa gritería sale una vez a la semana, eso es una cosa devastadora. Una cosa que revienta todo porque está ahí y ahí calentado toda la semana. Pero cuando sale todos los días, es tan cansona. O sea, todos los días la misma gritería. Entonces, es una gritería más chiquita, caramba, pero es permanente todos los días. Entonces, esa produce exactamente lo mismo. Solo que es de a poquito. O sea, te tomas la dosis de toda la semana y pegas una gritería una vez a la semana o gritas 5 minutos todos los días. ¿Qué tanto es? Dice, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia y malicia. Ay, ¿eso qué es? ¿La malicia qué es? A mí me pasó algo, no sé si tenga tiempo de contarlo. Uy, no tengo ningún tiempo de contarlo. Después le cuento. No, estábamos en una conferencia de mujeres. Entonces, yo estaba hablando de que habían unas mujeres que eran incautas, que eran necias. O sea, el proverbio dice que la mujer simple es alborotadora. O sea, que estaba explicando que una mujer simple es una mujer que no lee, que no estudia, que no se instruye, que le queda a todo el mundo, que pasa todo el día chismoseando, neciando. Y dije yo que que creía en todo. Y yo he dicho, es que la mujer tiene que tener malicia para darse cuenta quién la engaña, que no sé. Bueno, se acabó eso y después pasó una semana y llegó una de las asistentes al seminario a decirme con este versículo que yo había pecado porque yo estaba diciendo que tuvieran malicia y el apóstol Pablo está diciendo que nos quitemos la malicia. Yo le dije, exactamente eso que tú estás haciendo es malicia. Porque me estás sacando una palabra de contexto para acusarme de algo que yo no dije. Ah, entonces cuando Jesús dijo, sean astutos como la serpiente, y
Y yo detrás de, venga acá, Señor, pero la serpiente no fue la que engañó a Eva. ¿Y cómo así? Entonces, ¿usted por qué quiere que seamos como una serpiente? A mí no me parece, Señor. Fuera de contexto. Eso se llama malicia. Eso se llama malicia. Y hay gente así. Y si hay alguno dormido ahora mismo, le va a pasar lo mismo. Lo mismo le va a pasar. Se despierta y de pronto, ay, la pastora dice que tenemos que tener malicia. Yo no voy más a esa iglesia. Y siempre estaba dormido, no sabe lo que dije. Bueno, siquiera que vinieron de mí me lo dijo de frente. Bueno, hermanos, la manera como tratamos a los demás y nuestras propias pasiones. Vamos a Efesios capítulo 5. Nuestras propias pasiones. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 18. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. ¿Tú sabes lo que es truanerías? Así como la trampita, como que vamos todos y hacemos una vaca, pero yo no pongo nada y digo que sí puse. O sea, cosas así, propias del mundo. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios, no sobre nosotros, sino sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Oye bien lo que dice. Dice que no participes de las obras de los hijos de desobediencia, sobre los cuales viene la ira de Dios. Oye bien lo que dice la Biblia. No seas pues partícipes con ellos. Mire, hay muchas maneras de participar. Hay muchas maneras de participar. Yo le comentaba el otro día a unos hermanos que una vez estaba sentada viendo una película y me empezaron a pasar unas escenas. Y yo dije, no, nos paramos y nos vamos. Y nuestra actitud fue de luz para los demás, porque los que de pronto estaban con dudas de nos paramos o nos vamos a quedar como unos ridículos, vamos a quedar como unos santurrones, vamos a quedar como... Cuando vieron que yo me paré con mi esposo y me salí, yo dije, esta porquería no me la voy a ver. Yo dije, qué porquería. Y lo dije duro para que me oyeran todos los de atrás. Y yo dije, ¿seremos los únicos? No, cuando nosotros salimos, varias familias saliendo. Y yo, gracias Dios, porque eso es lo que Jesús quiere que seamos, sal de la tierra. Hay gente de Dios en medio de esta humanidad corrupta, pero les da miedo. Porque si nosotros no tenemos la valentía, el coraje de ser pioneros en esto, los demás. ¿Y quién nos da esa valentía? ¿Quién nos da ese coraje? El Espíritu Santo de Dios. Nuestras pasiones y nuestra codicia entristecen al Espíritu Santo. ¿Hasta qué versículo hablamos? 5, 7. No seas partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Anda como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sí ve? O sea, identifica quién eres tú. Identifica quién vive dentro de ti. Así de sencillo. Dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si el Espíritu te controla, tú vas a ser una persona bondadosa. Si el Espíritu te controla, tú vas a decir la verdad siempre. Si el Espíritu Santo de Dios está contento dentro de ti, vas a ser una persona justa. Amén. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y nuevamente dice, nuevamente lo repite el apóstol Pablo, mira, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ay, no, aquí nadie participa de nada. ¿Y las series de Netflix que te ves? Las series de Netflix que te ves donde violan, adulteran, se acuestan, hacen de cuanta porquería y no te lo cuentan, sino que te lo ilustran. Y te sientas y dices, tremenda película me vi. ¿No has participado en nada de las tinieblas? Ay, por favor, ¿quién es el productor de la película? Un hombre que está en tinieblas. ¿Quiénes son los protagonistas de la película? Un pocotón que están en tinieblas. ¿De qué viven ellos? De todos los idiotas que pagamos por vernos esas películas. ¿Participamos o no participamos?
Ay, no sean tan aleluya, no sean tan. Aquí está diciendo no participes, es decir, no tengas participación en eso. La tiniebla es tiniebla, hermano. La tiniebla oscurece el pensamiento. La tiniebla entenebrece, la tiniebla es tiniebla. Y dice, tú eres hijo de luz. Tú eres hijo de luz. Luego lo que tus ojos miran, lo que tus oídos ven, tiene que ser parte del reino de la luz. Y nosotros no estamos aquí para participar de las tinieblas, sino para reprender las tinieblas. Dice claramente, no participes de ella. Y mire lo que dice ahora el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren, ni siquiera que eso sea tema de tu conversación. Porque vergonzoso es aún hablar de todo lo que ellos hacen en secreto. Pero no te preocupes que no le estás tapando nada a nadie. El versículo 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, tu sola presencia. Si tú eres una persona de luz, tu sola presencia tiene que neutralizar las tinieblas. Tu sola presencia. Y si tu presencia no puede con las tinieblas, retírate. Que el retirarte ya es señal de que tú no apruebas eso. Y si esas personas tienen algún vínculo contigo, entonces abre la boca y repréndelas. Abre la boca y repréndelas. Mire que está diciendo reprende las obras de las tinieblas. Aquí no está diciendo que reprendan al diablo. Si hay que reprender al diablo, este no es el versículo para eso. Ojo con lo que estoy diciendo. Aquí dice que reprendamos las obras de las tinieblas. Es decir, hay que sancionar. En ese viajecito que me pegué ayer, entonces sale el cuentico de que, estábamos hablando ahí de unos personajes que ya ustedes saben, de la población esta que no se autopercibe del sexo que Dios le dio, sino que se autopercibe yo no sé de qué cosa. Y entonces sale un miembro de mi familia diciendo que no podemos juzgar. Y yo, Señor, yo te dije que yo no quería venir. ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Estoy en el lugar equivocado. Entonces le dije yo, es que nosotros, no, que el único que juzga es Dios. Y yo, pues por lo mismo es que Dios ya eso lo juzgó. Yo lo único que hago es informarle a la persona que los fornicarios no van para el cielo. Es una información, eso ya Dios lo juzgó. Que la fornicación es pecado, ese es un juicio de Dios. El que dijo que era pecado era Dios, no yo. Que la mentira es mentira, eso lo dijo Dios. Eso no lo dije yo, que la mentira es pecado, eso no lo digo yo. Entonces, yo simplemente condeno la mentira. Yo no condeno gente, no, eso sí le toca a Dios. Pero decir que una mentira no puede ser juzgada, claro que sí. La mentira ya está juzgada, la mentira está condenada. Todo, mentira, fornicación, adulterio, todo lo que sabemos que es malo. ¿Por qué lo sabemos que es malo? Porque ya Dios lo juzgó. Yo no juzgo a las personas, pero los actos sí. Los actos ya están juzgados, simplemente. No los juzgo yo, los juzgó Dios. Por eso dice, reprendan esas obras. Es decir, esto está mal. El apóstol Pablo dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque él se infiere que una persona que es hijo de Dios no practica eso. Pero el hecho de que estemos en un mundo donde alrededor hay gente practicando eso, sí nos tienen que advertir qué vamos a hacer con eso. Porque podemos no practicarlo, pero sí de alguna manera participar. De ahí es donde viene. Una persona no practica, una persona cristiana verdadera no practica el adulterio. Pero sí se puede resbalar una noche. Y por eso es que Dios dice, reprende eso, reprende eso. Todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un himno que ellos cantaban y el apóstol Pablo alude a este himno. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Ahí está todo. Embriaguez, borrachera.
participar de las obras de las tinieblas de lejito, pero participo, poquito, pero participo, y perder el tiempo, perder el tiempo. Ahí está la lista de todo lo que hace entristecer al Espíritu Santo. Pero mira qué lindo y la relación que hay entre lo que hablamos y lo que decimos y la manera como interactuamos. Hay una forma de interactuar que produce la llenura del Espíritu Santo. Hay una forma de relacionarnos. ¿Por qué nos sentimos a gusto esta mañana aquí? Porque estamos haciendo lo que al Espíritu Santo le gusta. ¿Por qué formamos una gritería en la casa? Porque allá no estamos haciendo lo que al Espíritu Santo le gusta. Cuando el Espíritu Santo está a gusto, entonces nos sentimos contentos, nos sentimos felices. ¿Qué podemos hacer si tenemos que tener vida social? Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema de lo que estamos desarrollando los miércoles, así que de malas si no vienen los miércoles. Hay una forma de hablar, hay una forma de relacionarnos y una conversación que está enmarcada en la gratitud, el lenguaje de la gratitud. Practica el lenguaje de la alabanza y de la gratitud para tus relaciones cotidianas. Escucha, ¿cuál es la clave de que nos sintamos bien y que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros? Que lo estamos alabando. ¿Cuál es la clave de que te sientas bien? Y eso puede implicar hasta tu salud corporal. De que desarrolles la capacidad de hablar alabando a Dios. Contando todo lo que Él hace en tu vida. Es que no hace nada porque en la vida mía Él hace muchas cosas. En las cosas simples y sencillas en las que ves el poder de Dios cada día. En una llamada, en un milagro pequeñito, en la manera como te levantaste, en las cosas que vistes. Hay tantas cosas buenas que te suceden a diario y que provienen de Dios. Y aún, ¿qué tal si conviertes los accidentes y las cosas malas en un desierto para alabar a Dios, en un sacrificio de alabanza, así como Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Y qué tal si aprendes a dar gracias, no solamente a Dios, sino a todo el mundo? ¿Qué tal si te levantas agradeciendo todo lo que Él te da y agradeciéndole a todas las personas que tienes a tu alrededor y agradeciéndole al del taxi, al del bus, al de al lado? Si empiezas a adquirir y desarrollar el lenguaje que le agrada al Espíritu Santo de Dios.